Todo inició con comparaciones. Antes de empeorar, mis padres tomaron acción rápido. Recibí ayuda profesional, gracias a Dios. Recibí ayuda psicológica y psiquiátrica y nutricional. Fue ahí donde me diagnosticaron con anorexia. Yo conocía de este trastorno alimenticio, pero yo era de las que decía, nunca me va a pasar eso. Sí. Y en ese entonces yo no lo sabía, pero estaba muy atada a muchas cosas. Y la primera noche del campamento yo no me esperaba nada. Pero Dios me sorprendió y pude sentirlo, pude oír su voz y pude sentir una paz que nunca había sentido. Que muchos especialistas me dieron consejos de cómo ser libre de estos pensamientos, de tips, de también medicamentos, pero ninguno de esos había funcionado en su totalidad. Por favor, en español. Dios te bendiga, te damos la cordial bienvenida a este podcast de vida. Soy la pastora Ana Sánchez y te damos la cordial bienvenida. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial y es acerca de la anorexia, un tema que sin duda ha traído demasiadas consecuencias a nivel mundial. Hoy nos gozamos porque tenemos una hija de nuestra casa, de Jesucristo es Vida, y se trata de nuestra amada hermana, y voy a dejar que ella misma se presente. Hola, bienvenida. Hola, mi nombre es Giret Cecilia Camacho Valeta, me dicen Chechi. Y bueno, hoy me siento muy feliz, muy agradecida con Dios principalmente por esta gran oportunidad. Amén. Agradecida con los pastores, con la pastora Ana, porque para mí es un honor estar aquí, poder Amén. Hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y bueno, que Dios sea tomando el control en esta hora. Amén, así es. Agradecemos también a todos los que nos logran ver a través de este canal. Bueno, Giret, quiero saber cuántos años tienes. Bueno, tengo 16 años. Ay, ¿cómo comenzó todo en tu vida? Bueno, todo inició con comparaciones. Desde muy pequeña me vi en muchos temas familiares, temas de conversaciones familiares. Entonces eran muy imprudentes en ese entonces. Y bueno, siempre dentro de esos temas de conversaciones estaba mi persona. Hablaban de mi cuerpo, que estaba un poco gordita, que necesitaba comer menos. Y eso me afectó mucho, porque bueno, además siempre estuve como rodeada de amistades, compañeros y compañeras que pues eran más de contextura delgada, por lo que me hacía sentir fuera de lugar. Ok, pero en ese entonces, ¿realmente tu cuerpo era así? ¿Eras gruesa? ¿Eras obesa? ¿O solamente la gente por molestarte, por hacer el bullying, te hacían sentir así? Bueno, realmente no estaba obesa, tenía 11 años en ese entonces, pero desde mucho antes ya había iniciado estas comparaciones y estos complejos. Pero fue a esta edad, a los 11, en los que sí tuve un cambio drástico de peso. No estaba obesa, pero sí se notaba que había subido, porque siempre fui un poco delgada. Y bueno, estaba pasando por la pubertad, entonces estaba experimentando cambios hormonales y también físicos. Bien. ¿Cómo te afectó físicamente ese tema de la anorexia? Bien, me afectó en muchas maneras. Principalmente las personas que me rodeaban, mi familia, mis amistades, compañeros del colegio, profesores, me decían qué me pasaba, porque algo ya se notaban. notaba. Exactamente. Me empezaron a salir ojeras, me veía muy pálida y me veía tan enferma. Yo en ese entonces no había reconocido que estaba enferma, que estaba mal. Y verdaderamente no le tuve importancia a esas opiniones o a su preocupación. No quería que simplemente no opinaran de eso o me dejaran tranquila, pero sí estaba muy mal. De hecho, el cabello se me empezó a caer muchísimo, me empezó a crecer el vello corporal, porque el cuerpo, como mecanismo de defensa ante la pérdida de masa muscular y de grasa,
hace que el vello crezca Claro. para regular la temperatura corporal. Yo siempre tenía frío. Y eso que estamos acá en Cartagena y hace calor, pero siempre tenía frío. Es decir, no ¿andabas tenía, con chaquetas o no? sí, porque no tenía la suficiente masa corporal, ni la grasa para Tremendo. regular mi temperatura. Tremendo. ¿Qué es lo más difícil que tuviste que vivir en este tema de la anorexia? Aparte del señalamiento, que te criticaran tu aspecto físico, para ti, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue sentirme sola, Mm, porque hubo un momento en mi vida en el que tenía unas amistades que consideraba lo ¿Tus amigos? máximo, Ujú. lo más importante para mí, pero a raíz de ese distanciamiento y separación, todo empeoró, porque en ese momento mi mamá tenía que trabajar el doble. Estamos hablando del 2020, mediados y finales, estábamos en plena pandemia, Ok, por lo que ella había sido despedida de su trabajo, por lo que tenía que rebuscarse, entonces pasaba más claro. tiempo sola en mi casa. Y los pensamientos me atacaban y me decían, tú no sirves, tú tienes la culpa de que nadie te hable, de que esas amistades se hayan apartado de ti. Por lo que fue de ahí en adelante que me refugié en literalmente morirme o querer morir. Claro. Porque no solo era no comer, era hacer todo lo posible para literalmente no tener un propósito o no hacer nada porque me sentía inútil. Claro. Era hacer todo lo posible para que nadie se metiera en mi vida y yo pudiera hacer lo que quisiera. Entonces considero que eso fue lo más difícil para mí, enfrentar esta soledad, porque aunque mis padres sí notaron que algo me pasaba, que estaba mal, y ellos me ayudaron, y le doy gracias a Dios por eso, porque tuve el apoyo de mi familia, me sentía sola, porque sentía que no me entendían, sentía que nadie me entendía y que solo yo era el problema. Es decir, viviste esta batalla tú sola, la libraste sola, por decirlo así, porque se sumó la época de la pandemia y se sabe que en ese entonces todo era virtual, todo era encerrado en casa y era un tema bastante filial a la situación que tú estabas pasando. Sí, También en lo que escucho de tu testimonio, nos puede también mostrar que muchas personas que sufren de este tipo de situaciones o de adversidades en su vida cotidiana también presentan complejos en su interior. Fíjate que todo empezó con que me veo más gorda, voy a adelgazar, sí, el físico, sumado al bullying que tus compañeros y tus amistades, entre comillas, lanzaban ese tipo de comentarios y laceraban tu corazón. así Entonces es muy importante también tener en cuenta ese aspecto. claro. Bien, ¿cómo lograste luego de todo este proceso que ya tus papás se dieron cuenta? ¿Cuál fue el proceso nutricionalmente hablando? Eh, ¿A dónde te llevaron ellos para poder ayudarte a salir adelante? Bueno, sí, recibí ayuda profesional, Ujú, gracias a Dios. Recibí ayuda psicológica y sí, psiquiátrica y nutricional. Antes de empeorar, mis padres tomaron acción rápido. Recuerdo que ellos me apartaron citas con una psicóloga ujú, para ver cuál era mi diagnóstico, ok, porque ya se notaba físicamente que estaba mal. Y bueno, todo había empezado por querer comer más saludable, pero ese comer más saludable entre sí comillas, se convirtió en no comer, no comer. hacer todo lo posible por botar la comida, por engañar a mis papás, engañar a mis profesores. Y bueno, fue ahí donde me diagnosticaron con anorexia. Yo conocía de este trastorno alimenticio, pero yo era de las que decía, nunca me va a pasar eso. O sea, porque es terrible, ¿cómo yo voy a dejar de comer Lo más así? rico. Claro, pero sí me pasó. Entonces, yo no la aceptaba, en ese entonces no la aceptaba. Me molestaba mucho ir a esas citas con la psicóloga, que me cuestionara, que también me dijera qué era lo que tenía que hacer. Realmente no me importaba nada en ese entonces. Fue tan grave el asunto porque cada mes iba bajando de peso, cada mes me iba sintiendo más débil, cada mes comía menos o no comía nada, por lo que esa misma psicóloga recomendó a mis padres
que me citaran con un psiquiatra bastante reconocido de la ciudad, y ellos pagaron 2, 3 citas con él. Y bueno, realmente agradezco esa conversación que tuve con él, pero aún me seguía sintiendo muy mal. Seguía sintiendo vacía, me seguía sintiendo inútil, me seguía sintiendo terrible, sola. De ahí en adelante empezó un proceso de recuperación, porque fue tan grave esa soledad que yo dije, algo me está pasando. Fue ahí donde una noche toqué fondo y estaba discutiendo con mi mamá. Todos los días discutía con ella, todas las mañanas, por desayunar o no. Esa era nuestra discusión. Yo no hablaba con ella, yo no le decía buenos días, mami. Me imagino la presión que ella ejercía. Come, Sí, come. que me comiera, que comiera. Ella pensaba que era un capricho. Claro. Y por eso fue que me obligó a ir donde una nutricionista con una dieta estricta para subir de peso, para recuperar masa muscular, pero realmente yo no seguía esa dieta, yo seguía mi dieta, mi forma de comer, que en realidad no era comer. Entonces, fue ahí en ese entonces que esa nutricionista, pensé que iban a ser como los otros especialistas, que solo te mandan una dieta y bueno, tienes que seguirlo y así. Realmente agradezco a Dios porque ella también me ayudó mucho, ella me hablaba con mucha autoridad. Ella me decía, si no comes te mueres. Y yo no había pensado, para confrontarte, claro, para que quedaras me en shock. confrontaba demasiado. Yo nunca había pensado que me iba a morir, lo cual es ilógico, porque si una persona no come, si una Claro. persona no recibe la energía suficiente para su cuerpo, pues su cuerpo corre riesgo. Entonces ella me decía, si no comes te mueres, porque en cualquier instante estés caminando, estés regresando del colegio, estés con tus padres, estés sola en la casa, te puede dar un paro cardíaco. Así es. Y fue en una de esas citas que me dijo eso y fue que entré en razón, fue que tuve conciencia y dije, puedo morir. Y me atemorizaba pensar eso, aunque en el fondo sabía que lo que estaba haciendo era para eso, era para ese fin. Por lo que traté de dar mi mayor esfuerzo en eso, empecé a obedecer esa dieta que me había recomendado, empecé a escuchar un poco a mis padres, pero me seguía sintiendo mal. Y mi madre, ella principalmente pensaba que era un capricho, que seguía siendo un capricho. Claro. Fue en esa noche que toqué fondo y le dije, mami, no es un capricho. Tengo pensamientos en mi mente que me dicen no comas, mejor muérete, no sirves, todo lo que te está pasando y lo que te pasó es por tu culpa, no mereces ni siquiera comer. Y fue tanta la influencia mental y psicológica en mí que cuando yo iba al colegio solo me centraba en mis estudios. Yo ponía los estudios como excusa. Yo le decía, yo le decía a mi mamá, mami, no voy a cenar porque tengo un examen, tengo que estudiar, tengo una reunión con mis compañeras porque hay una exposición, entonces no te preocupes, ellos me van a dar comida, pero en realidad no comía nada. Y era la mejor académicamente, pero familiarmente, personalmente, emocionalmente era la peor. Estaba muy mal. Y de ahí en adelante, cuando me vi tan vulnerable y reconocí que estaba mal, fue que yo digo que fue Dios, y estoy segura que fue Dios, que me dio fuerza, me dio un impulso para poder todos los días hacer un aporte, dar de mi parte. Porque no solo era ir donde los especialistas, no solo era tener una dieta estricta, obedecer a mis padres, sino también que no escuchara, que yo no pudiera escuchar esas voces, esos pensamientos que me venían, esos ataques, porque una de las características de los trastornos alimenticios es que pueden traer ansiedad y depresión. En su momento tenía síntomas de depresión, por lo que me enviaron antidepresivos y también sufría mucho de ansiedad. Recuerdo que mi mayor miedo era tener un plato frente a mí. Dios mío. Era tener un plato, aunque hasta fuera allá poquito. llegaste. Sí. Y solo ver el plato me atemorizaba y me ponía a temblar y lloraba. Recuerdo que fue tanto una vez que mi mamá fue al trabajo y me había dejado una avena, súper sencilla, avena, leche y ya, ni siquiera azúcar ni nada.
y en ese momento yo no pude resistir ver ese plato porque empecé a temblar, tanto así que tiré mi teléfono, tiré todas las cosas y no quería comer, me atemorizaba demasiado. Era una lucha constante, Sí, una todos lucha los días. constante. Y me imagino que muchas personas que logran ver este podcast pueden sentirse algo de identidad con este tipo de temas, porque es algo muy común. Así es. Simplemente sabemos que son cosas que de pronto pueden suceder y son trastornos alimenticios, pero también va en la mente del ser humano. Así es. ¿Qué consideras o cómo consideras que pudiste salir realmente de esta situación? Ya nos comentaste que tocaste fondo, que no querías comer, Así es. tocaste la puerta de muchos especialistas, en lo cual te ayudaron muchísimo, pero hubo algo que te pudo decir, ven, aquí estoy. Sí. Fue el año pasado, en el 2023, que físicamente estaba saludable. Había recuperado peso, ya menstruaba porque una de las características también de los trastornos es que como hay muchos cambios hormonales, no menstrua en el caso de las mujeres, por lo que yo dejé de menstruar durante 1 año y medio. Dios. Fue el año pasado que pude menstruar otra vez, ya estaba mejor de peso, ya me empezó a crecer el cabello, me veía mejor y comía mejor. Al parecer todo iba bien, pero aún seguía sintiendo un vacío En el constante, corazón. aún seguía sintiendo miedo de comer ciertos alimentos, Claro. aún seguía prohibiéndome estos alimentos porque la idea de subir de peso para mí era engordar y tenía tanto miedo de eso. Por lo que tuve muchos cambios. De la institución en la que estaba, que dura casi 8 años, me cambiaron, así que estaba más nerviosa todavía, tenía miedo de conocer nuevas personas. Enfrentar algo nuevo. Exactamente, porque después de la separación de esas amistades que tuve, tenía mucho miedo de conocer a gente y volver a salir lastimada, o en su caso yo fallar o que Claro. ellos o ellas me fallaran. Le doy gracias a Dios porque fue el año pasado en el que pude conocerle de una manera que nunca me lo esperé. Recuerdo que un amigo, bueno, en ese entonces un compañero, me invitó a su iglesia, porque el año pasado fue un año donde viví con mi papá. Me invitó a su iglesia y recuerdo que cuando fui al primer culto de jóvenes, porque me invitó a un culto de jóvenes, un sábado en la tarde, cuando entré a este lugar me quedé tan sorprendida porque estos jóvenes se les notaba la pasión que tenían por Dios. Amén. Se les notaba el amor que tenían al servir a Dios y poder adorarle, poder honrarle. Y de ahí en adelante yo me dije a mí misma, yo quiero ser como ellos, yo también quiero tener pasión por Dios. Porque yo sí sabía de Dios, pero nunca lo había conocido. No habías Yo sí, experimentado. exactamente. Yo sí sabía que Él me había ayudado, que gracias a Él no me dio un paro cardíaco en la noche, no me levanté ya estando muerta, porque cada noche mi corazón latía más lento y tenía miedo de no levantarme. Así Gracias a Él estoy aquí y bueno, Amén. cuando empecé a asistir a la iglesia, yo dije, pero si yo tengo mi casa a la que he ido durante mi niñez, y es la Iglesia Cristiana de Jesucristo es Vida, Amén. por En la lo que urbanización El Golf. por lo que decidí volver, aunque fue muy difícil para mí, pero decidí hacerlo porque lo necesitaba. El año pasado fue mi primer campamento, mi primera experiencia en los Con Dios, campamentos con Dios, sí. Y en ese entonces yo no lo sabía, pero estaba muy atada a muchas cosas. Mi corazón estaba muy herido, angustiado. Y la primera noche del campamento yo no me esperaba nada. Pero Dios me sorprendió y pude sentirlo, pude oír su voz y pude sentir una paz que nunca había sentido. Que muchos especialistas me dieron consejos de cómo ser libre de estos pensamientos, de tips, de también medicamentos, pero ninguno de esos había funcionado en su totalidad. Sí me ayudaron, sin menospreciar esas profesiones,
pero lo que verdaderamente me libró fue Cristo. Amén. Lo que verdaderamente libró esos pensamientos, esas ideas, esos temores fue Cristo. Y de ahí en adelante es maravilloso lo que Dios ha hecho conmigo. Eres otra. Sí, soy otra. Bien, eso es un gozo grande poder escuchar testimonios como estos, porque es una muestra de que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, que nunca, jamás nos deja solos. Así es. Lo que tú vivas, lo que yo viva o lo que ella ha vivido, es una muestra de que hay un Dios que nos abre las puertas del corazón para decirte, no te preocupes, yo estoy contigo. Queremos darte esta gran bendición, queremos que sigas conectado con nosotros en cada podcast de vida. Hoy fue el caso con Direct Cecilia, mañana vendrán muchos más, pero estoy segura que este testimonio fue de gran bendición para ti que nos escuchas en este podcast. Suscríbete siempre en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.